Bueno, entonces sigamos. Como habíamos visto, primero voy a recapitular aquí rapidito, la concepción de trabajo no siempre va a ser la misma, ¿sí? Cotidianamente conocemos el trabajo como una cosa, en física necesitamos que se cumplan esas tres cosas para tener un trabajo. Tiene que haber una fuerza aplicada, ¿sí? Por ejemplo, ahorita yo estoy sentado, estoy trabajando, ¿verdad? Pero no estoy realizando un trabajo como lo requiere física, con el concepto que percibe la física, porque no estoy aplicando una fuerza. Ahorita le acabo de dar un somatón a la mesa para la conversión de energía, pero esa fuerza no cuenta, ¿verdad? Porque no estoy moviéndome aquí nada. Lo segundo que tiene que haber es que tiene que haber un desplazamiento. Yo aquí estoy sentado y no me he movido todavía, ¿verdad? Entonces no he aplicado fuerza. La mesa que le pegué todavía está ahí quieta, no estoy aplicando fuerza de ningún tipo. Y lo último nos dice que tiene que tener una componente. Se recuerdan que la componente habíamos dicho que era tanto el movimiento que va a tener en el eje X o en el eje Y, la componente horizontal y vertical. ¿Se recuerdan cómo utilizar las componentes, verdad? La componente en el eje horizontal, las del eje X, va a ser igual a el seno del ángulo. El valor del vector por el seno del ángulo. Y la del eje Y va a ser por el coseno del ángulo. Aquí lo vamos a ver más adelante. Por aquí tiene que estar, ¿sí? Cuando estemos viendo puntos de aplicación. Pero bueno, seguimos con esto. Habíamos dicho que el trabajo va a tener que implicar esas dos cosas, la fuerza y el desplazamiento. Uno puede tener toda la fuerza del mundo aquí, yo estoy empujando aquí esta pared con todas las fuerzas que yo tengo, pero no estoy aplicando trabajo porque esa pared no se está moviendo, ¿verdad? Pero venimos, por ejemplo, vienen entre tres personas, viene ¿quién? Viene Rodrigo, viene John Kenneth, viene Jefferson, viene Aldrin, y están empujando un carro que se les quedó ahí varado, ¿verdad? Ya entre los cuatro logran mover al carro y están aplicando un trabajo, porque tiene que haber un desplazamiento horizontal, ¿sí? Bueno, entonces la fuerza de ellos cuatro se va a unir, va a mover el desplazamiento y están logrando ellos un trabajo. Entonces, mira, el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Se recuerdan ustedes que teníamos tres unidades de trabajo, de fuerza, perdón? ¿Cuáles eran las tres unidades de fuerza que vimos? Bajamos, ¿alguien ahí que me diga? Las tres unidades de fuerza que vimos fueron los del día de ayer, desde la segunda ley de Newton, la fuerza, el principio fundamental de la dinámica. ¿Cuáles son los tres tipos de fuerza que vimos? Profe, si no estoy mal, es Newtons, Dinas Ajá. y Poundal. Los tres serían los newtons, las dinas y los poundals, ¿sí? Newton para el sistema internacional, dinas para el sistema CGS y poundal para el sistema inglés, ¿sí? Y obviamente van a ir correlacionados. Los newtons se recuerdan que era la unidad de medida que se utilizaba eran metros, entonces la distancia aquí tiene que ser metros, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Y qué pasa cuando nosotros, aquí tenemos con lo siguiente, ¿verdad? Las unidades de trabajo. La unidad de trabajo tenemos que es los newton por los metros, ¿sí? Y venimos aquí, un newton por un metro va a ser igual a, la primera unidad de, oh, ya, bueno, está bien, ojalá y logre recuperar ahí por los problemas que tenía ahí, pero bueno. ¿Los puede volver a ver o yo ya los subí o sí, sí los subí? Entonces veamos. De igual manera los voy a volver a recapitular. Tiene muchas dudas ahí. Pero miren, pues una unidad de que vamos a hacer, vamos a trabajar con dos unidades de trabajo. Vamos a trabajar con dos unidades de trabajo, ¿verdad? Estoy redondando ahí. Pero la primera van a ser los joules, que es el sistema internacional. Cuando multipliquemos un metro, estamos aplicando un newton. Estamos aplicando una fuerza de un newton. Y se mueva eso, un cuerpo, no, perdón, un metro. Ahí vamos a estar aplicando un joule de fuerza, ¿sí? Joules se dice, se lee joule, ¿verdad? Pero se lee joule. Entonces, un joule va a ser igual a un newton por un metro. Recuerden que un newton va a ser igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por metro va a ser igual a un joule. O también, aquí miren, aquí hay tres formas de ver los joules. Un joule, un newton por un metro, un newton por un metro, fácil. Lo otro, un kilogramo por un metro sobre segundo al cuadrado por un metro. Lo otro que puede ser un joule es un kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esas son las tres formas que tenemos de ver los joules. Por favor, háganme aquí la campañaza de ver, de subrayar lo importante.
de su libro aquí, de trabajo. En esa parte lo que acabamos de leer, lo que ustedes consideren importante, lo van a hacer y vamos a seguir para no estar copiando ahí tanto. Entonces, miren, pues, aquí nos dice, miren, un newton se movió 1 metro, estamos aplicando 1 joule. Ahora bien, pues, aquí estamos, miren la definición de joule. Joule nos dicen que es el trabajo efectuado por una fuerza de 1 newton al moverse un punto de aplicación 1 metro. Lo que les había comentado. 1 newton, aplicamos 1 newton y se mueve 1 metro, estamos aplicando una fuerza de 1 joule. Ahora bien, los problemas fundamentales de eso son bastante simples. Por ejemplo, aquí nos dicen calcular el, el trabajo efectuado por una fuerza de 20 newtons al mover su punto de aplicación 5 metros en su propia dirección. Miren, aquí nos estamos tomando en cuenta varias cosas. En primero, ¿se recuerdan que les he dicho yo que esta física es física clásica? Y nos estamos tomando en cuenta cosas como la resistencia del aire, la fricción de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí nos están dando en cuenta esto, nada más. ¿Se recuerdan de la segunda ley de Newton? Que nos decía que la fuerza de aplicación, perdón, el objeto se va a mover en la dirección en donde se está aplicando la fuerza. Es el principio fundamental de la dinámica. No hay pierde. Donde estamos aplicando la fuerza, se va a ir el movimiento. Pero también recordando que la tercera ley de Newton nos dice que la fuerza que estamos aplicando también se nos está regresando si es mayor esta, ¿verdad? Es una mezcla de todo. Pero bueno, pues, en este caso nos dice que calcular el trabajo efectuado por una fuerza de 20 newtons al mover un punto de aplicación de 5 metros en su propia dirección. O sea que lo voy a ejemplificar aquí en el pizarrón. Deme un momento, ¿dónde está esto? Se me pierde. Aquí está. Bueno, nos dice que tenemos que mover un cuerpo. La fuerza es de cuánto nos decía ahí, ¿alguien se recuerda? Era de 20 newtons. ¿Sí? Y se logró desplazar, ¿cuánto decía? 5 metros. Bueno, entonces nos piden cuál fue el trabajo realizado. Para este caso, el trabajo realizado es igual a la fuerza multiplicado la distancia. Multiplicado la distancia. Entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto sería? 20 newtons. Que van a ser multiplicada por la distancia, que son de 5 metros. No hay pierde aquí. El trabajo efectuado va a ser de cuánto entonces? Dígame alguien, ¿cuánto sería el trabajo realizado? Profe, a mí no me sale nada. Oh, ahora sí, Ya, gracias. perdón. Es que a veces, no sé por qué ahora cuando no tengo ¿cómo se llama? Bueno, ya sé, denle, pues. Ahora sí, dígame, ¿cuánto sería? 100, ¿verdad? Serían de 100 ¿qué? 100 newtons, 100 pounds, 100 dinas, 100 ¿qué? Dinas. No, no es nada de lo que dije anteriormente, yo estaba probándolos. ¿Cómo dijimos que iba a ser la unidad de fuerza? Joules, muy bien. Los Joule. Se escribe Joule, oyeron ustedes, ahí se acostumbren. Para que se vayan acostumbrando. Una persona solo me escribió así, Joule, pero no, es Joule. ¿Sí? Ahora bien, eso lo podemos simplificar con la J únicamente. ¿Sí? 100 joules. Una J mayúscula. ¿Sí? Ahí me confundí, pero era joules con una S. No, no es ninguno, no tiene... No tiene coherencia que yo dije newtons, dinas o poundal por decir alguna dimensional o yo, pero la dimensional que te corresponde son los joules, porque nosotros al momento de multiplicar joules, perdón, al momento de multiplicar un newton por un metro, tenemos que es un joule, ¿sí? Recuerden ustedes, si tuviésemos nosotros que
Si nosotros tuviésemos, perdón, que la distancia que recorrió no nos la dan en metros, sino que nos dan en kilómetros, nosotros debemos de convertir esos kilómetros a metros para que se esté con la unidad que corresponde, ¿sí? Entonces aquí son newtons por metro, va a ser igual a joules. Newtons por metros es igual a joules. Solo perdón ustedes si a veces miran que le agrego la T y a veces no a esto, pero es que ya estoy muy acostumbrado a no agregársela, ¿sí? Y en varios libros aparece solo la N, pero en su libro aparece NT, como Newton, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a usar solo la N, pero bueno. ¿Preguntas ustedes que tengan al respecto del trabajo? No, profe. No, dicen. ¿Se entendió bien? Copiamos el ejemplo, me dice una persona por ahí, no, porque ese es el ejemplo que está en su libro. Solo remárquenlo ahí con su resaltador así bien chulito. Lo tenemos ahí listo. Ahora bien, lo siguiente es que la otra unidad de medida que existe son los ergs, ¿sí? Los ergios. Y tenemos aquí el sistema, en el sistema CGS, la unidad de trabajo son los ergios. Es el ergio o el erg. Dígame, señorita. Ashley, dígame. Solo escribió profe ahí, pero Profe, no. se lo voy a escribir por el chat. Va, entonces miremos. El trabajo en el sistema CGS, que es el de los DINAS, ¿ahí se acuerdan? El sistema CGS es el de trabajo, el de fuerza sería los DINAS y el de trabajo van a ser los ergios o los ergs, que es el trabajo efectuado por una fuerza de una DINA, aquí no lo dice también, una DINA al mover su punto de aplicación 1 centímetro de su propia dirección. Entonces tendríamos que un erg va a ser igual a una DINA por 1 centímetro. Ahora bien, pues, vamos a repetir aquí. Me están preguntando aquí qué es lo que hice aquí rapidito. Vamos a ver, ojalá y no se me trabe eso porque a veces con los dibujos se me traba. Pero miren, pues, nos dice aquí el problema, que calcular el trabajo efectuado por una fuerza de 20 newtons al mover su punto de aplicación 5 metros en su propia dirección. Recordemos que la fórmula del trabajo es esta, ¿verdad? ¿Dónde está la fórmula de trabajo? Aquí está. El trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicado la distancia. Entonces, nos dicen aquí, ¿cuál es la fuerza efectuada? 20 newtons. ¿Cuál es el movimiento que hubo? Fue de 5 metros. Multiplicamos 20 por 5, que nos dio 100, y nosotros sabemos que al multiplicar newton por metro, ¿qué obtenemos? Miren, newton por metro. ¿Dónde está esto? Newton por metro. Se obtiene la unidad de trabajo, que son los joules. Entonces, no tenemos de respuesta joules. Entonces, tenemos que el trabajo efectuado fue de 100 joules. Ahora bien, podemos tener otra unidad de medida que son los ergios. Tenemos que tener en cuenta esto, miren ustedes. Estas unidades, estas pequeñas conversiones que nos dan, sería bueno que lo tuviesen también ustedes en su tablita, en las fórmulas que yo les di. Si no, vamos a ver si cuando tenga tiempo, porque ahorita no tengo mucho tiempo, pero cuando tenga tiempo lo voy a hacer yo también, porque se los pido a ustedes y jamás lo hacen. Entonces, voy a ver aquí. Profe, disculpe, ¿qué página es el ejemplo que estoy realizando? Sería de la página 188. Entonces, miren, profesores. Estoy trabajando así un poquito, vieron ustedes, porque a veces estamos diciendo que no estamos utilizando el libro, aunque yo los ejemplos que les doy los tomo del libro, pero bueno, mejor lo voy a trabajar así para que estemos utilizándolo directamente y vean de dónde estoy sacando las cosas. Y veamos qué es la utilidad que les está dando. Pero bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Como les decía, esto, miren, remárquenlo ahí en su libro, pónganle un post-it, hagan algo para que se mire por el amor de Cristo que les va a servir esas unidades de medida, que tenemos que un joule va a ser igual a un newton por un metro, pero también un newton es igual a, ¿cuántos? 10.000 dinas, y un metro es igual a 100 centímetros, un joule es igual a 10.000 dinas por 100 centímetros. Son equivalencias que nos pueden seguir en algún momento. Excelente. Entonces, miremos, pues. Ya no me da tiempo nada más. Entonces, tenemos solo 8, 7 segundos. Los veo en el último periodo y ahí vamos a terminar de cerrar el tema. ¿Sí? Se me cuidan.